Habíamos estado viendo ya algunas cosas, las válvulas principales, los actuadores principales de los cilindros. Habíamos visto toda la parte de lo que es la generación y la distribución del aire comprimido. ¿Vale? Vamos a ver hoy algún tipo de cilindro más, cómo se puede convertir ese movimiento lineal de un cilindro en otro tipo de movimientos, para que veáis un poco la potencia que tiene la neumática. Y luego ya veremos alguna válvula más específica, algún componente más que hay por ahí. Esos son todo tipos de cilindros que hay, ¿vale? Desde el simple y doble efecto normales hasta cilindros con doble vástago, con amortiguación en las dos cámaras, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Se estrechaba el paso del aire en los últimos milímetros del recorrido para que no golpease el cilindro. Ese amortiguamiento puede ser también regulable, los hay de tipo telescópico, cada uno pues con su simbología. Hay unidades de avance oleoneumática que me ayudan a que se desplace con mayor suavidad el cilindro y además le dan una mayor resistencia a que se pliegue ante un aumento de presión externo. No sé, ahí tenéis un montón de tipos. Vale, tendremos las pinzas que luego las veremos. Este es un caso particular de cilindro, un cilindro con algo más, ¿no? Que le permite utilizarlo como elemento de sujeción. Físicamente también tienen ejecuciones distintas. Cuando se va a un catálogo a escoger un cilindro, hay dos valores que son, o tres valores que son los fundamentales, tres cuestiones que hay que tener en cuenta. La carrera que tiene el cilindro, el diámetro que tiene el cilindro y la ejecución, cómo está físicamente construido para poder sujetar a la parte de la máquina donde yo quiera sujetar, ¿vale? Son los tres parámetros más importantes. La carrera porque voy a necesitar una determinada longitud, ¿no? Para mover, el diámetro porque va en función, ya habíamos visto, de la fuerza que puede hacer el cilindro. Cuanto mayor diámetro tenga, mayores fuerzas va a ser capaz de realizar. Y la ejecución porque al final no puedo perder de vista que es un elemento que va integrado en una parte mecánica de una máquina, en un mecanismo, y tiene que sujetarse de acuerdo con la máquina y con el movimiento que tiene que hacer. Los hay con de brida, los hay con sujeciones terminales, los hay con abrazaderas, hay un montón de tipos también. Y esta es lo que les decía de la aplicación, cómo se pueden convertir el movimiento lineal del cilindro en diferentes tipos de movimiento. Veis aquí, por ejemplo, una tapa, una puerta, una protección que se mueve mediante poleas con un cilindro, una mesa neumática que se puede elevar y se puede bajar con un cilindro, ¿vale? Un mecanismo aquí con un sinfín, combinaciones de cilindros para hacer movimientos en dos direcciones, tener dos ejes de movimiento, un empujador de piezas, por ejemplo, para un cargador por gravedad. El cargador por gravedad es un recipiente donde voy metiendo las piezas y por la parte de abajo pueden salir, ¿no? Les doy salida, de tal manera que cuando saco una y el cilindro retorna, pues la que está arriba vuelve a caer y las puedo ir de manera continua mediante el movimiento, en este caso lineal de un cilindro, puedo ir sacando piezas a un proceso de producción. Eso se utiliza bastante también en industria. Bueno, los que he representados aquí son bastante utilizados todos ellos. Para cerrar y abrir compuertas también se utilizan los cilindros, tanto neumáticos como hidráulicos. Si fuese mucha la carga que tiene que soportar la compuerta, pues también podría hacerse hidráulico. Una conversión de movimiento lineal a rotatorio. De estos hay varias opciones, este sería uno, ¿vale? En este caso por tramos, ¿no? No vueltas completas, sino a un ángulo determinado. O sea, hay muchísimos. Otra manera de mediante dos cilindros convertir un movimiento rotatorio en un movimiento lineal en uno rotatorio. Tapas para recipientes. Cuando quiero lograr, por ejemplo, un efecto multiplicador mediante una palanca, no sé, aquí os pone un montón como elemento de sujeción o una mordaza. Otra mesa, este es otra ejecución particular de la mesa que os ponía antes. Esto sería una sujeción de tipo pantógrafo, ¿no? En tijera, que os dibuja la posición, las posiciones que iría tomando, ¿no? Hasta que sujeta una pieza arriba.
Por ejemplo, eso que comentábamos el otro día en el otro módulo de las centrales y demás, de las subestaciones, pues también se mueven con cilindros, algunos de ellos. Bueno, tenéis un montón en los apuntes de diferentes ejecuciones. Esto simplemente es para que tengáis una idea de que ese movimiento lineal, pues los mecánicos pueden crear diferentes máquinas que convierten ese movimiento. Para nosotros como eléctricos al final lo que nos va a interesar pues es conseguir controlar ese cilindro mediante una electroválvula y luego más adelante le pondremos el autómata, que es a donde queremos llegar, pero bueno, que sepáis, que tengáis la idea que el cilindro sirve para algo, ¿no? Por eso están tan presentes en los procesos productivos. Bueno, vamos a ver entonces ahora ya muy rápidamente algunos componentes más. Habíamos visto el motor neumático, pero yo creo que este todavía no lo habíamos visto. Este es un actuador de giro, es otra ejecución particular de un cilindro para conseguir transformar un movimiento lineal en un movimiento rotativo. En este caso no es una rotación completa o no va a dar más de una vuelta, pero bueno, es una buena manera de conseguir ese movimiento rotativo, ¿no? En este caso tengo un cilindro ahí con dos cámaras y en el medio tiene un sinfín y una rosca o un engranaje, que es lo que hace girar esta pieza que está aquí encima. Aquí estaría visto desde arriba y aquí os da una idea de más o menos en 3D cómo podría parecerse eso, ¿no? Cómo sería. El símbolo, este de aquí. Fijaros que en todos los símbolos neumáticos utiliza una convención que es donde pone un angulito, el vértice me indica por dónde entra el aire. Si me lo pone al revés, indica que el aire sale por ahí. En los escapes de las válvulas, si recordáis, dibujamos una línea con un triángulo, ¿no? La flecha, el vértice de ese triángulo, me indica que es un escape, que el aire escapa por ahí. ¿Vale? Digo esto porque tienen ciertas lógicas los símbolos a la hora de ejecutarse que me pueden ayudar a comprenderlo. Otro tipo de accionamiento rotativo, que el símbolo es el mismo, pero la ejecución física es distinta. En este caso tiene dos sinfines que actúan sobre el mismo eje, ¿no? Con un engranaje que va a girar en función del desplazamiento lineal de esas dos piezas de ahí. Tengo también actuadores rotativos de paleta, ese sería visto como en corte, en este caso es como si fuese un cilindro, pero ejecutado de manera circular. Lo que tengo en vez de émbolo es un cierre de esas dos cámaras que puede girar en torno al eje central y al meter aire comprimido por una, si lo saco atmosférico por otra, pues muevo esa pieza, ¿no? Dentro de esa cámara circular. Lo puedo hacer con solo dos cámaras o lo puedo hacer con 4 cámaras también. Aquí las cámaras estarían comunicadas internamente, ¿eh? Las que están punteadas, que son por donde estoy metiendo presión, y las que están sin puntear, que es por donde saco o estoy a presión atmosférica, por dentro estarían comunicadas para poder pasar aire de una a otra. Al final, meto aire por una de las tomas, sale por la otra y consigo el giro de la pieza. En este caso, fijaros que en la de la izquierda el giro es algo mayor, ¿no? Será como mínimo de 270 grados, mientras que aquí el giro lo tengo mucho más corto. El giro aquí será sobre 120 más o menos, ¿vale? Si os fijáis en la distancia entre este punto de aquí y este, más o menos es lo que puede girar, ¿no? Os lo dibujo ahí, si me he dejado y esto. El giro aquí iría todo este ángulo de aquí, sería el ángulo que giraría esta, tanto por ese lado como por este, ¿vale? Que más o menos vienen a ser unos 120 grados. Y esta de aquí tiene algo más, esta giraría desde aquí hasta aquí. Igual un poco más de 270, ¿no? Sería el giro que tiene. Vale. De todas maneras, la que hay a la derecha, aunque gira menos, va a poder, para el mismo tamaño, va a hacer mayor fuerza porque tiene más superficie para donde hace el aire presión, ¿no? Con lo cual, esta de aquí podría girar con una mayor fuerza que la que tengo a la izquierda. Los dos son actuadores de giro. Uno es el que llamamos de paleta simple y otro de paleta doble. Luego vienen las pinzas. Estas son muy utilizadas en lo que es robótica. La neumática se utiliza también en robots industriales para sujetar piezas o para coger piezas que por el proceso en el que están involucradas pues estén calientes o estén en condiciones que no se puedan coger con facilidad, pues tenemos este tipo de agarres de pinzas. Al final la pinza es un cilindro
de doble efecto, de simple efecto, porque los hay de dos tipos, con una pieza en el final del vástago que es la que puede agarrar la pieza. Según cómo sea esa garra que tiene el cilindro, o la pinza en este caso, los tengo de tipo angular, como es esta de aquí, la pinza angular, o de tipo paralelo, a ver que me salte algo por aquí, que es la que está abajo, ¿vale? Esta es una pinza de apertura paralela y la de arriba es una pinza de apertura angular. En el símbolo pues me pone ya de manera simplificada como es la garra para indicarme ahí ese ángulo, ¿no? Mientras que en la que es en paralelo me pone la garra también con el movimiento en paralelo. Vale. Aquí en esta posición que está representada, en la paralela, tenéis la garra abierta. Aquí en este caso cuando el cilindro se desplace hacia la derecha, si este cilindro lo desplaza hacia aquí, la parte del vástago llega a esta parte de aquí, la pinza lo que haría sería cerrarse, ¿no? Agarraría. Vale. Si os fijáis en el mecanismo, lo que hace es girar angularmente estas dos piezas de aquí, esto gira para aquí, esto gira para allí, arrastrando las dos pinzas hacia el centro, ¿no? Las dos garras hacia el centro. Mientras que en la de arriba hace lo mismo, pero de manera angular. El mecanismo hace que las pinzas, en vez de estar siempre las garras, en vez de estar paralelas, formen primero un ángulo y luego se cierre ese ángulo. ¿Vale? También lo mismo cuando se desplace hacia la derecha, esto va para acá y las pinzas doblan las dos hacia el centro. ¿Vale? Las dos tienen la misma función, la aplicación, bueno, según lo que vaya a agarrar, es más conveniente una u otra. Todo esto para desplazamiento de piezas en diferentes fases de un proceso, a veces en cuestiones de embalaje también se utiliza, en general en robótica industrial, aunque hoy en día también hay accionamientos con servomotores mucho más precisos que este tipo de pinzas, bueno, para cosas un poco más vastas, esto es mucho más sencillo constructivamente y me soluciona perfectamente, ¿no?, el tema. Luego, dentro de sujeciones junto con esto, en el campo de la neumática, vamos a ver que tenemos también las ventosas, que es algo todavía mucho más sencillo mecánicamente porque la construcción es muy simple, pero que hace el mismo efecto. En este caso la ventosa lo que hace es absorber, hace un vacío y te permite sujetar superficies lisas con mucha facilidad. Tenemos un tercer tipo de pinza, que esta es la de expansión interna, ¿vale? Aquí vale, esta sería una de las posiciones y esta sería la otra posición, ¿vale? Cuando esto se mete hacia adentro, hacia la izquierda, sujetaría en la parte de dentro. Esto es para sujetar cosas tipo un eje. Viene a ser algo parecido a las garras que tiene un taladro con la broca. Es ese mismo mecanismo. Cuando voy apretando, se van hacia abajo, se van hacia adentro y además aprietan la pieza que tienen en medio. La sujeción sería de una pieza que estaría aquí, ¿vale? Aquí en medio. Sería lo que sujetaría. Se ve quizás mejor en esta de aquí. Vale, esta es la parte interna y sujetaría pues cualquier pieza de tipo así estrechito que yo tuviese. Vale. Esto es parecido también a las garras que tienen algunos tornos, algunas herramientas para sujetar piezas y demás. Bueno, motores neumáticos. Cuando vimos el compresor de paletas, os dije, el motor es prácticamente igual. El motor, fijaros, es este, que es prácticamente lo mismo. Es el mismo mecanismo. En este caso es un rotor descentrado, una serie de paletas que van a estar siempre pegadas a la periferia, a la camisa de fuera, cerrando ahí una serie de cámaras. Y nada, le meto aire a presión y eso va a producir el giro del rotor que hay en el medio. Vale. Aquí tendría el escape y luego tenía dos entradas para hacerlo girar en los dos sentidos. Si meto por la de la izquierda, el giro será en el sentido de las agujas del reloj. Si meto aire por la de la derecha, el sentido es antihorario, ¿no? El sentido de giro. Y el escape estaría aquí arriba. El símbolo, ese de ahí, ¿vale? Ese sería el símbolo del motor neumático. En este caso, como tiene dos sentidos de giro,
tiene dos tomas con el triangulito para indicar que es por donde entra el aire comprimido. ¿Vale? Esas dos entradas sería por donde entra el aire comprimido. Si tiene un solo sentido de giro, el símbolo cambiaría este de aquí. Tiene solo un angulito indicándome la entrada del aire. Luego tengo este otro tipo de motor, que es un motor de pistones radiales. Si decíamos que cuando teníamos dos cilindros en el compresor así montados en V en dos etapas, se parecía a un motor, ¿no?, de un coche en V. Este montaje de cilindros es muy similar al rotor de los aviones de hélice, bueno, iba a decir antiguos, pero todavía hay aviones de hélice que montan ese tipo de motor. Cilindros montados en el perímetro de una circunferencia y con un rotor descentrado van entrando todos de manera consecutiva, ¿no?, para producir ese movimiento de giro. Que a medida que voy metiendo aire comprimido en cada uno de los cilindros, voy produciendo el giro de esta pieza, de ese rotor descentrado que tengo en el medio. Hay una serie de bielas que son las que hacen el giro, ¿no?, cuando van entrando los diferentes cilindros. Muy similar constructivamente desde el punto de vista mecánico a lo que serían los cilindros del motor de una avioneta, de un avión de hélice. Vale. El símbolo, fijaros que es el mismo. El símbolo no cambia por el tipo de motor, porque me está representando simplemente el funcionamiento que es el de un motor. Luego puedo tener un caso particular, que es el motor oscilante, que se representaría de esta manera. El símbolo similar al actuador de giro, ¿no?, que habíamos visto antes. Dos entradas de aire y en vez de dibujarme la circunferencia completa, me dibuja en este caso media circunferencia. Eso es para darme un poco la idea de que el giro no es completo, no es los 360 grados. Venga, más cosas dentro de... El tema de las ventosas que os acababa de comentar ahora. ¿Vale? Las ventosas se basan en hacer vacío en la tubería que las está alimentando, con lo cual lo que consigo es un efecto de succión en vez de expulsión de aire, y ello me va a permitir sujetar piezas. Se utiliza mucho en paquetería, en embalajes, para mover láminas en un proceso, por ejemplo, industrial, de una parte a otra. Por ejemplo, en las fábricas de coche, pues cogen los parabrisas para montarlos sobre el coche, pero se utilizan otras muchas industrias, ¿no?, cuando tengo láminas que desplazar de una parte a otra. Piezas que sean más o menos lisas también me serviría. Fijaros que luego con el mecanismo adecuado me puede servir incluso para sujetar en vertical, ¿no?, como esta de aquí de la derecha. En robótica también, con elementos de sujeción, en vez de una garra, puedo cambiar elementos de una parte del proceso a otra con ventosas. En envasado que habíamos visto. También con una rótula se puede conseguir el funcionamiento en un determinado ángulo, o incluso con las ventosas adecuadas, curvadas, se puede conseguir hasta superficies curvas. El problema que tienen muchas de las ventosas es que tienen que hacer contacto total con toda la superficie para que no se suelte, ¿no?, para tener el efecto de succión bien. Por eso en este tipo de ventosas están curvadas para poder adaptarse a la superficie. Incluso cilindros podríamos llegar a sujetar. La ventosa siempre viene acompañada de un segundo componente, que es la bomba de vacío. Si necesito tener vacío para que la ventosa funcione, necesito un elemento que me genere ese vacío. ¿Vale? Tengo principalmente dos, la bomba de vacío y el generador de vacío. Vamos a ver sobre todo el generador de vacío, que es el más sencillo mecánicamente. El símbolo es ese de ahí. Toma de presión, en este caso dibujada por un círculo, por un doble círculo, en la izquierda. Dentro representa un estrechamiento, porque realmente lo que tiene es un estrechamiento en el interior, no tiene más. Y en ese estrechamiento es donde voy a conseguir la depresión de aire, el vacío, para poder absorber. Y aquí afuera os representa la ventosa. Y luego siempre tiene un escape, ¿vale? Pequeño problema que tiene en el vacío es que voy a estar tirando aire a escape. Por eso, bueno, desde el punto de vista energético no es lo más eficiente. Una ventosa está siempre, por su generador de vacío, expulsando aire del compresor. Si tienes la ventosa mucho tiempo haciendo vacío, vas a estar perdiendo aire por el escape continuamente. En este caso el escape lo representa con silenciador. Es lo que significa este símbolo que tenéis aquí. Pero es un escape, sin más. Bueno, mirar constructivamente el generador de vacío es una pieza completamente maciza, mecánica. Vamos, en acero normalmente son. Construida de esa manera, no tiene nada más. ¿Vale? Esto para mecanizarlo, pues lo hacen en dos piezas,
acopladas, pero no tiene nada más. ¿Por qué hace vacío aquí? Hay un efecto físico que es el efecto Bernoulli, que cuando yo acelero mucho un fluido, en este caso el aire es un fluido, consigo que en la parte del estrechamiento se produzca una depresión de aire, la presión se reduzca, ¿vale? Por una relación que hay entre la presión y la velocidad del aire. Si aumento la velocidad, se va a reducir la presión. Por eso consigo en esta cámara que tengo aquí en medio, donde está el estrechamiento, después del estrechamiento lo que hago es una pequeña apertura con una cámara, que es la cámara de vacío, y el aire sale ya por el escape que está justo enfrente. Aquí es donde consigo el vacío. De ahí lo que tengo es un tubo con una vía donde conecto la ventosa, justo ahí en medio. Básicamente lo que es un estrechamiento para el aire con una conexión justo en medio de ese estrechamiento. Ahí es donde consigo el vacío. Acelero mucho el aire al estrecharlo y esa aceleración, esa velocidad incrementada del aire hace que se produzca un efecto de succión de vacío ahí en medio. Una cosa que es mecánicamente muy sencilla, pero que nos soluciona todo el tema de las ventosas con mucha facilidad. Ahí tendréis cómo funciona la ventosa. Normalmente va con una válvula de bloqueo, ¿no? Esa válvula 2.2 la llamamos válvula de bloqueo. Tiene una posición donde me cierra el paso del aire y otra posición donde me está metiendo aire continuamente. Cuando yo pulse aquí y esté metiendo aire, esto va a estar succionando y va a hacer vacío, y en cuanto suelte y pase la posición de bloqueo, la ventosa queda a presión atmosférica y soltaría lo que esté dentro. Por eso fijaros que siempre que estoy presionando y está funcionando la ventosa, el aire comprimido que tenga aquí en el compresor está escapando por la válvula de vacío continuamente. ¿Vale? Por eso llevaba en el otro dibujo un silenciador. Imaginaos una industria donde tengáis varias ventosas, tengo todas las válvulas echando aire sin silenciador, el operario se puede volver loco ahí, ¿no? Nada, el símbolo con el escape, el estrechamiento, no tiene más. Bueno, luego hay unas tablas aquí que serían para la aplicación de las ventosas, que os permiten calcularlas, pero como no vamos a entrar en temas de cálculo, no nos perdemos ahí. Diferentes ejecuciones para diferentes aplicaciones, tienen diferentes tamaños también, diferente forma, ¿no? Y bueno, tablas donde os dice en función del diámetro la fuerza teórica que podría hacer, ¿vale? Para diferentes presiones. Al final, como siempre, en función de la presión y del diámetro, tengo una determinada fuerza, exactamente igual que en el cilindro, ¿vale? La presión es la fuerza por unidad de superficie, es la fórmula fundamental que nos sirve para entender un poco el funcionamiento de la fuerza que actúan con la que realizan todos estos componentes. Ahí tenéis las fórmulas, pero bueno, ya os digo que tema de cálculo no vamos a entrar. Las válvulas, que esto creo que ya lo explicamos, vendría a continuación, ¿vale? Para el examen os había dicho, lo que lo suelo poner es un dibujito de estos de aquí y que me digáis lo que es o me dibujéis el símbolo. Si lo pongo tipo test, pues será el dibujo, será la pregunta de partida y luego habrá una pregunta sobre ese dibujo con 4 opciones, que puede ser el símbolo o puede ser el nombre o puede ser a lo mejor si están las vías bien numeradas y os da 4 opciones. Están bien numeradas, no están bien porque la 12 y la 14 están cambiadas, cosas de ese tipo, ¿vale? Pero siempre, normalmente partiendo de una figura, la pregunta suele ser gráfica. ¿Por qué gráfica? Yo al final, de la parte de neumática, para los que estamos en la parte de electricidad, lo que práctico para ir a la empresa, que yo creo que tendría que ser importante, es que si llegáis a una instalación neumática, podáis identificar lo que tenéis entre manos. Podáis saber que eso es una válvula de distribución, que es una 5.2, porque estoy viendo las vías que tiene, que ese tipo de cosas. ¿Vale? O si tenéis que realizar una conexión, pues sepáis dónde se conecta, lo que estamos haciendo un poco aquí también en las prácticas. Veis que cuando cambiéis a lo mejor de un tablero a otro, me cambian la válvula y tengo que reconocerla, tengo que mirar, ¿vale? Es lo que me interesa, por eso partimos siempre sobre todo de información gráfica, porque es al final con lo que vais a trabajar. No nos vamos a perder en cálculos, porque no, ni en la ejecución de los mecanismos, que sería más para un mecánico. Pero sí que si alguno vais a industria, que no veáis eso y alucinéis, que os suene, ¿no? Todo lo que vais a ver por ahí.
La doble numeración de las vías, también así de repaso muy rápidamente, que ya veis que los tableros de aquella zona de la izquierda, de mi izquierda, del aula tienen esta numeración. AB para las salidas de trabajo, que equivaldría a 2,4 para las otras. La P, que es por donde meto la presión, que equivale al 1 de las otras válvulas. RST para los escapes. XYZ para los pilotajes, ¿no? Para donde meto el aire comprimido para que se mueva. Vale. Bueno, todo esto ya, entre las prácticas y lo que vimos el otro día, yo creo que más o menos lo tenéis. Y luego los accionamientos, como en electricidad, pues tengo variedad de accionamientos, ¿no? De palanca, de pedal, retorno por muelle, rodillo, diferentes tipos de pilotajes. Por electroimán, que serían las electroválvulas, ¿no? Cuando controlemos con el autómata, vamos a utilizar ahí en los tableros las que tienen ese pequeño electroimán, ese pequeño relé. Bueno, ahí tenéis en la simbología toda una variedad, no son todas, pero bueno, bastante representativa de los accionamientos. Diferentes tipos de válvula, algunas las vimos y otras igual no. Esta sería la válvula de bloqueo que llamamos la 2.2. Físicamente sería como la que tenéis a la izquierda. ¿Vale? En este caso sería de retorno por muelle. Fijaros que el mecanismo es realmente sencillo. Cuando yo aprieto el botón, lo que voy a hacer es empujar la bola contra el muelle y voy a dejar hueco para que el aire pueda entrar por uno y salir por dos. Tan sencillo como eso. Es como si fuese un grifo, pero en este caso de botón, que estuviese continuamente pulsando, ¿no? Porque tiene un retorno por muelle que hace que la bola entre para arriba. Esta es la típica de asiento, decíamos, cónico, ¿no? Le llamábamos esta ejecución. Una bola con un hueco en forma cónica, que es el que cierra el paso del aire. Luego tenéis aquí una 3.2, que sería un asiento de tipo cilíndrico, un asiento plano, ¿vale? Esta pieza de aquí es la que cierra el paso del aire. En este caso igual, no os dibuja el muelle estaría aquí debajo de la pieza, ¿vale? Aquí debajo o aquí en medio, una posición que me empuje el botón hacia arriba. Podría estar aquí, o también me valdría si tengo el muelle por aquí, ¿no? Bueno, por aquí es más difícil, porque tendría que ir apoyado aquí y ahí hacia arriba. Pero bueno, seguramente esta pieza, la pieza real lo tendrá abajo. Vale, esta sería una 3.2, accionamiento manual y retorno por muelle. Más válvulas. Por ejemplo, esta que tenéis aquí, la 4.3. Bueno, la 5.2, que ya la vimos. La 4.3, en este caso con una posición intermedia, esa tercera posición del 3, que en este caso es de liberación. ¿Vale? Lo que hace es, el 4 y 2, que son las salidas de trabajo, me las pone a escape. Es decir, dejaría el cilindro, si le pongo un cilindro de doble efecto, lo dejaría completamente en presión atmosférica las dos cámaras, con lo cual se podría mover incluso con la mano. Bueno, si la máquina me lo permite, ¿eh? Vale, este va por palanca. En este caso, aquí no tiene retorno por muelle. En la palanca, cuando me pone esos angulitos con la línea, me indica que las tres posiciones están enclavadas. Yo muevo la palanca, se queda en la posición, la muevo en medio, la muevo al otro lado, se queda en la posición en la que yo la deje. Vale. Estos accionamientos son muy típicos de máquinas más antiguas, neumáticas, que tenían accionamientos prácticamente manuales, ¿no? Para mover, pues en una posición sale el cilindro, en el medio lo dejo desconectado y en la otra lo muevo para el otro lado, para el lado contrario. Bueno, ahí os da alguna idea del empleo que tienen las válvulas. Las puede haber normalmente cerradas y normalmente abiertas. Hablamos de eso sobre todo cuando tienen retorno por muelle, ¿no? Porque van a tener claramente siempre una posición de reposo. Las que puedo mover con pilotajes, bueno, realmente van a quedar en la última posición que yo les dé siempre. Hay veces, haremos algún montaje más adelante, donde si yo interrumpo la secuencia y la dejo a la mitad, hay veces que tengo que meterle un soplido de aire comprimido en uno de los pilotajes para poder volver a la posición inicial que a mí me interesa, esa válvula. Porque si no me queda mal y ya no se puede reiniciar el automatismo. Y bueno, diferentes opciones de símbolos. Todo esto con las prácticas que hicimos, espero que a estas alturas más o menos os suene, ¿no? La simbología y... Yo creo que en este caso
es bastante intuitiva. Es un poquito más complejo el símbolo que son los eléctricos porque tiene internamente más opciones, pero es bastante intuitivo. Me representa el paso del aire, me representa el cierre con esa T. Tampoco tiene mucho más. Bueno, válvulas más que tenemos por ahí, las válvulas antirretorno. Esta es la que montamos dentro de un regulador de caudal, unidireccional. Montamos un antirretorno de estas, ¿no? Para bloquear uno de los dos sentidos y que tenga que pasar el aire por el estrechamiento. La selectora de circuito que ya la vimos, ya la conocemos, que funciona como una puerta OR, ¿no? Aquí lo que hacíamos era que cuando metíamos aire por una de las vías, la bola me cierra la otra y se va para arriba. Cuando meto por la otra vía, lo mismo, se va para el lado contrario y el aire pasa entre la P y la A. Cuando meto aire por los dos, la bola se queda en medio y deja pasar el aire también igualmente al escape. Bueno, al escape no, a la salida de trabajo, que es la función OR, que ya la vimos en una de las prácticas también. Esta no la vimos, pero se utiliza también bastante en la práctica real, se suele utilizar bastante, que es la de escape rápido. Esta válvula se suele montar directamente sobre la vía de un cilindro y se utiliza para que el aire del cilindro salga directamente a escape sin pasar por las válvulas distribuidoras que tiene antes. Esto es una manera de hacer que el cilindro retorne a la mayor velocidad que es posible, ¿vale? Cuando quiero que un cilindro en uno de los movimientos se mueva muy muy rápido, le añado esta válvula en la vía del cilindro, de tal manera que el aire, en vez de seguir todo el recorrido que tenga hasta la válvula distribuidora para salir por el escape, escapa directamente por aquí. La válvula básicamente lo que hace es que si yo meto aire por este lado, si yo meto aire por aquí, el aire pasa de manera normal al cilindro y cuando el aire viene de aquí arriba, lo que hace es pasar directamente, por eso se dibuja como un puente, por el escape, directamente. ¿Vale? Pasa directamente por el escape. O representa así como si fuese una selectora de circuito para indicar que cuando yo meto aire por aquí, el escape queda cerrado. ¿Vale? Que el escape estaría bloqueado y no perdería aire. Funciona solo en el sentido de la vía de arriba hacia abajo, es decir, la válvula de escape rápido funciona cuando yo meto aire a presión por aquí, es decir, cuando lo quiero sacar del cilindro, recorrería este camino hasta llegar al escape sin pasar por el dentro de la válvula. Con lo cual, todo este recorrido que yo tengo por aquí, en la parte de aquí, hasta la válvula distribuidora, imaginaos que es una 5.2, vale, con lo que tenga y tal, todo este recorrido me lo salto. Voy directamente a escape. Con eso voy a conseguir que el cilindro se mueva pues lo más rápido que sea posible, ¿no? Constructivamente, pues tampoco es muy complicada. Es una membrana allí que me está cerrando una pieza que me cierra el escape. Y luego cuando meto el aire desde arriba, la pieza me cierra el aporte de aire y directamente va hacia el escape. Es casi más sencillo como es constructivamente en este caso que el símbolo. ¿Vale? La propia presión es la que me produce el desplazamiento de esa pieza intermedia, que es la que me cierra una u otra vía. Me cierra la toma de presión o me cierra el escape. Vale, aquí tenéis representadas además las dos posiciones, con el aire a presión indicado por esa zona punteada. Esta también la vimos, que nos salía una de las primeras prácticas, que era la de simultaneidad, que funcionaba como una puerta ANS, ¿no? Dos asientos de tipo plano, cuando empujo por un lado cierro la válvula, cuando empujo por el otro cierro la válvula, y solamente cuando yo empuje por los dos lados voy a conseguir una posición intermedia de la parte móvil de la válvula que me permita que el aire pase hacia la salida. ¿Vale? En este caso están las nomenclaturas ahí un poco mezcladas, la X y la Y con la 2. Tendríamos que poner una A, ¿no? Si fuese la nomenclatura toda la antigua. El símbolo, que aquí sí que se parece mucho a cómo es constructivamente, y también lo puedo representar con ese símbolo de la AND, lo que se llama célula función I, ¿no? El regulador de caudal, que también lo explicamos uno de los últimos días, no vuelvo a ello, constructivamente lo tendríais bidireccional o unidireccional, que es lo que tenemos nosotros en el taller, que tiene ese cierre en uno de los lados para hacer que regule solo en un sentido. Va a regular siempre en el sentido en el que la bola esté pegando en el asiento. Por eso, como os decía yo, como regla mnemotécnica, acordaros que si pienso en esto como una flecha,
El sentido en el que regula es el sentido en el que esté dibujado el asiento cónico. ¿Vale? Regula en ese sentido. Vale. Bueno, ¿cómo vamos? Estoy metiendo una buena trisca hoy, ¿eh? Si miráis las figuras y leéis un poco los apuntes, no tienen... Porque muchas veces la propia figura es bastante esclarecedora de cómo funciona. Vale. Bueno, más cosas que tenemos. Las reguladoras de presión. Aquí hay una gran variedad de válvulas. Vale. Aquí lo que se trata es, o todas utilizan un principio, que es mediante un tornillo, yo puedo ir cerrando el paso del aire, o voy apretando un tornillo, que va a hacer una fuerza opuesta a la fuerza que hace la presión del aire. ¿Vale? Cuando la fuerza del aire supera la fuerza del muelle, es cuando el aire puede pasar, y cuando la fuerza del muelle es mayor que la fuerza que hace el aire, es cuando la válvula queda bloqueada y el aire no puede pasar. Lo que hacen normalmente es dejar pasar el aire a partir de una determinada presión, ¿vale? O hasta una determinada presión. En el símbolo me pone el cuadradito, igual que en las válvulas, me representa normalmente un escape por donde escapa el aire, me representa el muelle, la flecha que me indica que ese muelle y su fuerza va regulada normalmente con un mecanismo de rosca. Si os fijáis en cómo está el presostato que tenéis allí en la unidad de mantenimiento que tenemos en la columna, es eso mismo de ahí, ¿vale? La unidad de mantenimiento monta uno de esos reguladores. Es un pomo con una rosquita que me permite regular la presión. Fijaros que aquí lo que me representa en el medio es, por un lado, un pilotaje en línea discontinua que actúa sobre un lado del elemento móvil de la válvula y el muelle está actuando por el lado contrario. Cuando la fuerza de presión de fuera supere la fuerza del muelle, cuando yo esté empujando por aquí más de lo que estoy empujando por aquí, tendría que pensar que la flecha se movería hacia el medio y estaría dejando pasar el aire a escape. ¿Vale? Es decir, esa válvula me estaría cerrando hasta una determinada presión. A partir de una determinada presión, el aire iría a escape. ¿Vale? Si tenéis, por ejemplo, un calderín, el calderín del compresor tiene una válvula muy similar. Yo la regulo para una determinada presión, que cuando se supera, la fuerza interior puede más que la regulación que yo le di en el muelle y el aire escapa. A medida que el aire escapa, la presión dentro del calderín va a bajar y llegará un momento en el que esa válvula vuelva a reposo y me vuelva a cerrar. Es decir, estaría escapando aire hasta que la presión se equilibre, hasta que vuelva a disminuir. ¿Vale? Es el mecanismo que tiene de seguridad para que no escape. Las ollas a presión que se utilizan para cocinar tienen un mecanismo similar, en este caso con un tornillo y un muelle, y es exactamente lo mismo. Está el muelle apretado y cuando la presión dentro de la olla supera el máximo de seguridad, os empezaría a salir el aire por ahí de la olla express, ¿vale? Para que no reviente, para que no explote, es un mecanismo de seguridad. Vale. Tenemos diferentes opciones. Las hay que parten de la posición abierta, como esta que tenéis aquí abajo, y luego se cierran. Las hay que están cerradas y cuando se supera la presión se abren, es decir, funcionan en sentido contrario. ¿Vale? Las hay que están dejando pasar presión, es decir, tienen una vía de entrada y una vía de salida de presión, y cuando se supera la presión lo que hacen es sacarla a escape. Es decir, dejan pasar la presión de manera normal, salvo que la presión sea muy alta, que entonces cortan el paso de presión y me mandan el aire a escape, ¿no? Como sería esta de aquí. Sería el caso de esta que tenéis aquí debajo. El aire está pasando de manera normal entre esta vía y esta, ¿vale? Si el aire, la presión que yo tengo aquí es muy grande y puede, a la presión que yo he regulado en el muelle, el aire pasaría por el escape. Yo tengo que entender que esta flecha que hay en medio se desplaza hacia la derecha y me pone en comunicación la toma de presión con el escape. Bueno, por eso os decía que más o menos los símbolos, entendiendo uno de cada tipo, son bastante intuitivos. Esta, por ejemplo, de aquí, la diferencia entre las dos que están arriba,
es que la que está a la izquierda me lo manda a escape y aquí la que está a la derecha lo que hace es mandar el aire a una salida de trabajo. ¿Vale? Aquí en esta el aire lo pierdo, es como un mecanismo de seguridad. Aquí lo que hago es dar el paso de aire cuando la presión es suficiente. Respecto a esta de aquí arriba y la que está abajo, esta de aquí junto con esta de aquí funcionan de manera contraria. Aquí dejo pasar el aire, la presión pasa por la salida normalmente, salvo que la presión sea muy alta en la salida, la presión se hace muy alta en la salida, que entonces la válvula me corta. Fijaros, en este caso está pilotando la salida, porque la flecha, no sé si la veis, no se ve muy bien, la flecha está en ese sentido. ¿Vale? ¿Para qué puede utilizarse eso? Cuando se está venciendo un cilindro y la presión dentro de la cámara está aumentando, es decir, la presión en la salida, si esto sale un cilindro, está aumentando, es cuando la válvula me cerraría. ¿Vale? La cámara ahí. Se utilizan también para detectar, se utilizan para el tema de... Para el tema, lo veremos luego, de la temporización, no, de la anular señales. Cuando queremos hacer una secuencia, en vez de utilizar válvulas de escamoteables, se pueden utilizar presostatos también, es otra de las maneras en las que puedo hacerlo. Temporizadores. Por increíble que parezca, se pueden hacer también temporizadores neumáticos con aire. Bueno, por increíble que parezca, el típico botón que tenemos en los baños en muchos sitios, de bares y demás, que apretamos y va saliendo, eso no deja de ser más que un temporizador neumático. El que utilizamos con los motores que utilizamos para hacer el estrella triángulo, ese bloque que yo pongo es un temporizador también de tipo neumático. Lo que hago es mover una membrana lleno de aire, entonces luego el aire va escapando poco a poco hasta que la membrana vuelva al reposo. De alguna manera es un temporizador de tipo neumático. Aquí los puedo construir, porque además se pueden construir si quiero construir uno individualmente, con una válvula 3.2, pilotada por un lado y con retorno de muelle, una válvula reguladora unidireccional y un pequeño depósito para almacenar la presión de aire. A veces puede ser simplemente una oquedad interna que tenga el temporizador para acumular ahí una pequeña cantidad de aire. El depósito se puede dibujar así o se puede dibujar, bueno, en esa pequeña chapuza que hay dibujada ahí, ¿vale? Hacia arriba. En vez de dibujarlo directamente sobre la línea, se puede dibujar hacia arriba. ¿Cómo funciona un temporizador? Bueno, el temporizador, por ejemplo, en el esquema que tenéis aquí. Yo voy metiendo presión de aire por esta vía, que fijaros que se topa con una vía que está cerrada, con lo cual no puede pasar, y como aquí tengo un pilotaje, el aire viene también por aquí. Ese aire a presión empieza a entrar por el regulador y a llenar de presión de aire este depósito. Cuando la presión en ese pequeño depósito que tiene alcanza el valor suficiente de la presión de pilotaje que necesita la válvula, esta válvula se mueve y entonces ya dejaría pasar el aire por aquí. En este caso estaría retardando la acción de la presión de aire, ¿no? Desde que yo meto presión de aire por la alimentación de la válvula, el tiempo que yo con la regulación de aire aquí consiga que tarde en alcanzar la presión de pilotaje, la válvula estaría cerrada. Una vez que se alcance la presión de pilotaje, la válvula se abre y deja pasar ya el aire directamente hacia la salida. Eso es un tipo de temporización neumática. En este caso sería un temporizador que estaría normalmente cerrado en reposo. ¿Vale? Se me retardaría el paso del aire. No sé si en los locales y los bares estos tienen un conversor pequeñito. No, es una propia membrana de cuando pulsas. En el momento en el que tú pulsas, es como si coges una botella, no sé, coges una botella de agua y la aprietas con las manos y luego se vuelve ya sola a su posición. Si le soplas, coges una botella de las de Fuensanta, la aprietas y tú si le soplas en el tapón por dentro, hace plop, le metes aire por dentro y se vuelve. Pues esto es lo mismo, tiene una membrana que cuando tú pisas se llena de aire, tiene un orificio por el que el aire que llena dentro se va escapando, hasta que hay un momento cuando se equilibra la presión, con la presión atmosférica hace plop para afuera y te saca el botón. Si hay alguno por el taller un día que esté jorobiado, lo desarmamos y lo vemos. Pero eso es una membrana,
Es un mecanismo además bastante chorras. Y los temporizadores que tenemos ahí exactamente lo mismo. Me pasa que el temporizador, con la rosca le das una pequeña fuerza en sentido contrario para regular el tiempo que tarda la membrana en salir para afuera. Pero bueno, es básicamente lo mismo. No sé si me entendiste. Bueno, eso es cómo funciona un temporizador. Este sería el que está normalmente cerrado. Y puedo tener la versión también normalmente abierta, que me esté dejando pasar el aire y al cabo de un tiempo lo que hace es cerrar. Este temporizador en concreto, el que está normalmente abierto, se puede utilizar también para el tema de la incompatibilidad de señales. Porque fijaros que si yo meto presión y de salida me deja pasar la presión de aire y yo temporizo o regulo ahí un determinado tiempo, a partir de ese tiempo la señal se va a cortar. Es decir, me está convirtiendo una señal permanente, que es la presión de aire, en un pulso de aire comprimido, del tiempo que yo quiera. Con lo cual me valdría también como opción a la incompatibilidad de señales. Si la señal que yo tenía previa en esa secuencia de cilindros la hago pasar a través de un temporizador normalmente abierto, lo que voy a conseguir es que esa señal solo actúe en el momento en el que el cilindro llega a ella. Luego ya se va a anular a sí misma y no va a funcionar. Es otra manera de conseguir solucionar la incompatibilidad de señales. Bueno, de la parte así de válvulas, nada, ese no me interesa. Vamos a ver algo de los ejercicios que os dejé ahí. Vamos a intentar resolverlos, a pensar sobre ellos. Los ejercicios que os dejé ayer son para empezar a razonar a partir de lo que hemos visto de teoría, funcionamiento de esquemas y demás. Podemos echar un vistazo. Venga, los vamos viendo y los comentamos. Me vais diciendo vosotros a ver si los entendéis o sabéis solucionarlos. ¿Están colocados los cilindros en maneras inversas el dibujo? Bueno, es el único problema que tiene. Nos dice, en la figura se muestra un cilindro de simple efecto, de reducidas dimensiones, que se pretende gobernar mediante una válvula de pulsador de 4 vías. ¿Es posible tal montaje? Si es así, indicar las conexiones necesarias, incluyendo la alimentación, de presión y los escapes. Bueno, podríamos utilizarlo. Bueno, la solución es precisamente esa, tengo que tapar alguna vía, ¿no? Tengo dos salidas de trabajo, si tengo un cilindro de simple, una me sobra. La que sobra, ¿qué voy a hacer? Voy a taparla. Si ya algunos os fijasteis, en los tableros tenemos para el cilindro de simple una de las válvulas que lo gobierna, que es una 5.2, con una de las vías de trabajo tapadas. Es una opción que siempre tenemos. Una vía, una 4.2, una 5.2, tapando una vía de salida, puede servir para gobernar un cilindro de simple efecto. En este caso, tal como está, una opción podría ser poner el cilindro en reposo ahí a presión atmosférica, ¿vale? Aquí pondríamos el escape y aquí pondríamos la alimentación de presión. Y el tapón tendría que ponerlo por ahí arriba, ¿no? De esa manera tendríamos perfectamente operativo el cilindro de simple con la 4.2. Cuando yo apriete, lo que voy a hacer es meter el aire en este sentido, el cilindro saldría, ¿vale? Y cuando cierre, que es la posición, cuando suelte, la posición que está representada, que es la cámara, en este caso, que es de la derecha del cilindro, a presión atmosférica para que pueda volver. ¿Vale? Sería la solución a ese ejercicio, sería hacer eso de ahí. ¿Se puede? Sí se puede, con lo que decía por ahí Eduardo, tapando una de las vías. Bueno, el 2, ya veis que algunos no son muy complicados, pero bueno, son para pensar un momento sobre lo que nos propone ahí. En la figura se representa un cilindro de doble efecto accionado por un distribuidor de doble pilotaje neumático de 5 vías, es decir, una 5.2. Si dichos pilotajes son activados por válvulas de pulsador de 3 vías,
completar el circuito para hacer avanzar el vástago y hacerlo retroceder voluntariamente. ¿Este lo sabréis hacer? ¿Dónde pondríamos aquí las 3-2? Yo entiendo que si me dice hacerlo avanzar el vástago y hacerlo retroceder voluntariamente, tendríamos que poner dos válvulas de pulsador y muelle, ¿no? Para que cuando yo pulse, esté pulsando, el cilindro avance, cuando esté pulsando el otro, el cilindro retroceda. Entonces no se puede. Con eso que hay no se puede. Es que hay que añadir, dice, completar el circuito. Hay que completar, hay que añadir cosas. Bueno, lo primero de todo, lo más sencillo, tal como está dibujado. Bueno, ahora me va a salir el cilindro. Si alimento por esta vía, bueno, vamos a alimentarlo por aquí. Es que está el cilindro al revés. Está el cilindro dibujado al revés. ¿Qué? Bueno, vamos a ponerlo por lado para que... Claro, pero la válvula es al revés. Da igual porque depende de cuál apriete en cada caso. Realmente es igual alimentar por una que por otra. La alimentación del cilindro iría ahí, ¿no? La 3-2 tendríamos que poner una por aquí. Voy a poner esto un poco más estrechito porque... Y otra por aquí, ¿no? Una opción, por ejemplo, podría ser esta. Una válvula 3-2 por un lado, otra válvula 3-2 por el otro lado. Y cuando le doy a cualquiera de los dos pulsadores, se desplaza en uno de los dos sentidos. Vale, si doy los dos a la vez, ¿qué pasa? Venga, esto ya lo sabemos. ¿Qué pasa si pulso los dos a la vez? Duplicidad de señales. Duplicidad de señales, la válvula distribuidora no se mueve, con lo cual quedaría en la posición que estuviese en ese momento. Y con poner una sola válvula no valdría. Si ponemos una sola válvula no valdría. En este caso no, porque tengo dos pilotajes, tengo que darle a los dos. Tengo que darle señal en cada uno de los dos lados. Una para que entre y otra para que vuelva al cilindro, ¿no? Exactamente. Aquí cuando le metéis, bueno, tal como está, si yo meto por aquí presión de aire, que me faltó dibujar aquí los escapes, el cilindro ya saldría, según yo le meto presión a la instalación, ¿no? Porque el aire viene por esta vía de la derecha y el cilindro sale. Si quiero que vuelva, pues nada, le pulso aquí y el cilindro retorna. Lo que hago es meterle presión de pilotaje por este lado de aquí. Esta válvula se desplaza hacia la derecha, con lo cual el aire viene de aquí a esta vía de aquí, ¿no? Saldría por aquí, esto se llena y el cilindro vuelve. Me basta con darle una pulsación, ¿vale? Me basta con darle una pulsación. Se va a mover, la válvula está de aquí, la que está en el medio tiene dos posiciones. Si yo le meto uno de los pulsadores, se mueve para un lado, si le doy al otro, se mueve para el otro lado. No tengo posiciones intermedias. Entonces el cilindro o está saliendo, o fuera, o está volviendo, o dentro. Vale, si doy las dos a la vez, pues no se mueve, se queda donde estaba. Duplicidad de señales, como bien decía Álvaro, y el cilindro se queda en la posición. Vale. Esto, si tenéis dudas, lo podéis probar ahí. Tan sencillo como montarlo en un momento y probarlo. Efectivamente, eso funciona. Vale. Este de aquí me dice, en la figura se muestran dos circuitos a través de los cuales se regula la velocidad del vástago en ambos sentidos.
utilizando reguladores de flujo de distinto tipo. ¿Qué diferencias se observan en la forma de regulación? Venga, vosotros me decís. La de la izquierda, por ejemplo. Vamos a empezar a pensar en la de la izquierda. En la de la izquierda tengo dos reguladores. Este que voy a marcar ahora aquí, ¿qué es lo que está regulando? ¿La salida o la entrada del cilindro? No, la entrada del cilindro no la regula. Este regula la salida. Esto es una de las cosas que cuando montamos ahí os cuesta más. ¿Por qué digo que regula la salida? No sé si lo estáis viendo bien. Vamos a ver si esto está sacado de una fotocopia. ¿Se ve el sentido que lleva el ángulo? El ángulo está hacia abajo, ¿no? Quiere decir que esta regula el aire cuando el aire pasa en este sentido. Vale. Cuando yo meta aire de abajo arriba, es cuando el cilindro está entrando. Cuando el aire pasa de arriba abajo, es cuando el cilindro está saliendo. El estrechamiento funciona cuando el aire está pasando de arriba hacia abajo, porque es cuando la bola cierra el asiento cónico y me está bloqueando la parte de paso de aire de la izquierda. Por lo tanto, este está regulando la salida del cilindro. Ese regulador actuaría en ese movimiento. Siempre regulamos por donde escapa, que también os lo he ido diciendo con la práctica, ¿no? Está bien instalado porque me está regulando la salida y me está regulando por donde el aire escapa del cilindro cuando el cilindro sale. ¿Vale? Este sería el de la salida. El otro que tenemos aquí. Exactamente lo contrario. El aire bueno, lo contrario, me vuelve a regular también de arriba abajo, pero ahora, cuando el aire pasa de arriba abajo, es cuando el cilindro está en la posición contraria, está volviendo. Es cuando el aire escapa por ahí. Por lo tanto, este me regularía la entrada del cilindro. ¿Vale? Tengo dos reguladores, uno para la salida, otro para la entrada, independientes. Vale, y en la de al lado, aquí tengo un regulador de mano que es bidireccional. Me regula tanto cuando el aire pasa de arriba para abajo como abajo para arriba. ¿Qué diferencia veis? Si os fijáis, regula escape igualmente que el otro. Regula por donde el aire escapa, ¿no? Fijaros que está justamente en la posición del escape de la válvula. No es casualidad. Está regulando escape, con lo cual, desde el punto de vista de donde hay que instalarlo, está también bien puesto. Pero solo tengo uno. Con lo cual, estoy regulando de una vez la salida y la entrada en el mismo. No puedo regular la salida y la entrada independientemente. ¿Vale? No sé si veis la diferencia. El aire pasa por ahí, escapa por esa vía, tanto cuando el cilindro avanza como cuando el cilindro retrocede. Tanto cuando sale como cuando entra. Por eso tengo una única regulación que actúa en los dos sentidos. Mientras que en la izquierda tengo dos regulaciones independientes para cada uno de los dos movimientos. ¿Cuál es el problema de poner una única regulación? Bueno, pues que no puedo diferenciar. Además, no voy a conseguir la misma velocidad en el cilindro, porque la cámara, en este cilindro tal como está dibujado, la cámara de la izquierda lleva más aire que la cámara de la derecha, porque la cámara de la derecha tiene ocupando espacio todo lo que es el vástago del cilindro, es decir, el volumen que tiene de aire es más pequeño. Por eso la regulación no va a ser idéntica. Va a regular más en un sentido que en el otro. En el que menos aire tenga, va a regular más que en el que más aire tenga. Vale, esa es la diferencia. Regulación en la izquierda en los dos sentidos, en la derecha solo una única regulación para los dos. En la izquierda independiente, en la derecha una para los dos. Vale, por lo demás, tengo regulados los dos sentidos igualmente, en eso coincide. Bueno, así veis también dos maneras de hacerlo, ¿no? Con un único solo, bidireccional, o con dos, unidireccional. ¿Se durmió alguien ya por ahí? ¿O seguimos despiertos todos?
Bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí para que podáis acabar. Nos queda media hora. Para que podáis acabar alguna de las cosas que nos queda por ahí a medio hacer. Vale. Pues venga, vamos a ello.